Hacemos de nuevo, ¿sí? Ahí estamos. Vamos. Entonces, hemos pegado en el microcap, en la hoja de microcap, hemos pegado nuestro problema, que dice, es el problema 10 del práctico, que dice, calcule la ganancia de tensión, impedancia de entrada, y luego calcule máxima tensión de entrada en el circuito que tenemos aquí pegado. Entonces, lo que decíamos es que vamos a empezar a dibujando el modelo. Si dibujamos el modelo y se lo dibuja bien, listo, está todo solucionado. Entonces, empiezo con B sub S y digo, bueno, ahí va a estar B sub S. En esta orilla está B sub S. Voy caminando y encuentro RS. Entonces, voy a poner la resistencia RS. Entonces, esta se va a llamar RS. RS. ¿Sí? Sigo caminando y encuentro el capacitor C sub S, que es un corto para la corriente alterna. Y llego a este punto de intersección. Si miro hacia abajo, veo la resistencia R2 que se va a masa. Entonces, esta va a ser R2, R2, que se va a masa. Y la voy a unir y le voy a poner la masa. ¿Sí? Por otro lado, puso 2 veces R2, así que lo voy a borrar. ¿Sí? Miro hacia arriba y veo que R1 está puesto a masa a través de la fuente BCC, ya que BCC es un corto para la alterna. Entonces, tengo R1, parte R1, ¿sí? Y está la resistencia R1. ¿Por Sí. qué un corto para la antena BCC? No le entendí muy bien en la explicación cuando explicaban la Bueno, teoría. vos fíjate que ustedes ya han armado una fuente de alimentación, ¿no es cierto? Que tiene el transformador, después tiene el puente de diodos o tiene el rectificador, lo que usen, en la configuración que usen de rectificador, 4 diodos o 2 diodos, ¿sí? Para pasar a señal de onda completa, todos picos positivos. Y luego viene el filtro, ya sea filtro inductivo o filtro solo resistencia y capacitor. ¿Hasta ahí vamos bien? Con lo que es la fuente. Sí, Bueno, sí, el sí. último componente que tiene la fuente, y es donde se va a poner en paralelo la carga, es el capacitor, ¿verdad? Sí, Bueno, ese capacitor, que según lo que les haya calculado, le sale o 2200 micro o 4700 microfaradios. Si ustedes calculan, ¿no es cierto?, el X del capacitor, ¿no es cierto?, 1 sobre 2 por pi por X, por C, digamos, C del capacitor, 2 por pi, por ejemplo, esta es de, no sé qué frecuencia tendrá esta señal, pero supongamos que sea el peor caso, que sea 100 Hz, ¿sí? Entonces tenés 2 por pi es 6,14. Por 100 tenemos 600. Ponele 600 nada más. Por 2000 microfaradios serían 12.600 por 2, perdón, son 1200 micro, o sea que tendríamos 1,2 mili, y bueno, tendrías un X del orden de muy pequeño, ¿sí? Prácticamente un cortocircuito. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por eso es que te digo, la alterna lo ve a ese capacitor, que es la etapa de salida, lo ve como un cortocircuito. ¿Estamos? O sea, hacia allá está la carga de la fuente. La fuente BCC tiene el capacitor, no sé, la inductancia, la fuente que sea, el tipo de rectificador que use, puente de diodo transformador, y mira en este caso hacia la izquierda, y esa es la carga RL que ustedes ponían en la fuente. ¿Ahora se entiende? perfecto, profe. Entonces, ese capacitor de 4700, si yo le calculo la impedancia, se imaginan que es un cortocircuito para la corriente alterna. Por eso es que digo, por acá viene la alterna y se va a masa a través del capacitor de fuente, del capacitor de la fuente. O sea, lo ve como un cortocircuito.
así como lo vea C2 como un cortocircuito, ¿sí? En este caso, ahí tengo un capacitor puesto a masa. Bueno, y estoy en la base. Entonces digo, acá tengo la base, acá le voy a poner de nombre base 1, ¿sí? Base del transistor 1. Ok, entonces esta es la base 1. Bien, ya tengo la base 1. Le voy a poner también que acá tengo B sub S, ¿sí? Ahí está B sub S. Y voy a, entonces todo es B sub S, eso lo borro. Lo voy a correr un poquito más a la izquierda del circuito. Bueno, y digo, tengo la base 1. La base 1 se comunica con el emisor 1 a través de la resistencia HIE2, ¿sí? Entonces, le voy a poner a través de la resistencia que se llama HIE1, porque es el transistor 1. ¿Mm? ¿Listo? ¿Y llegué a dónde? Llegué al emisor 1, o sea que la orilla esta es el emisor 1. Emisor 1. Estoy en el emisor 1. Digo, el emisor 1 se va a masa a través de la resistencia RE. Entonces ahora voy a poner acá una resistencia que se llama RE. Perdón, acá esta no la muestro y esta se llama RE. ¿Sí? 1, el emisor y le pongo la masa. Está el emisor 1. Ahora digo, el emisor 1 se conecta con el generador 1 a través del generador de corriente controlado, ¿no es cierto? Y bueno, yo ya nomás le voy a poner el sentido, pero ya vamos a decir, ¿no es cierto?, cuál es ese valor, ¿no es cierto?, ese generador controlado que vale HFE1 por, pongo el puntito por el por, IB1, ¿sí? Eso es el generador controlado. Y voy a ponerle, voy a mirar acá, no tengo cómo dibujar flechitas, pero digo, a ver, ¿cómo le pongo el sentido? Lo miro el transistor Q1, y el transistor Q1 es un PNP. La corriente ingresa por la base, ¿sí? Entonces, la corriente va de base a emisor, o sea, va en ese sentido, la corriente por HIE1, que por donde circula IB1. O sea, la corriente de base circula por HIE. No circula ni por R1 ni por E2, circula por HIE. Y ahora bien, ¿cómo pongo el sentido a esto? Miro de nuevo el transistor y veo la dirección de la flecha que tengo en el emisor. Y digo aquí la corriente va de colector a emisor. Entonces digo, va de colector a emisor. Esta orilla es el colector. Voy a poner un poquito más acá. Y este es el colector 1, porque habíamos dicho, esto es colector 1. ¿Sí? El emisor se comunica con el colector a través del generador controlado HF1 por IB1, y acá acabo de despreciar el ROE1 que tendría que estar en paralelo con este generador. Lo desprecio porque siempre es muy grande. El colector 1, fíjense en que el colector 1 coincide con la base 2. Entonces, el colector 1 coincide con la base 2, por lo tanto acá le voy a poner base 2. ¿Sí? Y ahí tengo la base 2. Bien, entonces, colector 1 coincide con base 2. La base 2, ¿sí? Se comunica con el emisor 2, estoy acá ahora, la base 2 se comunica con el emisor 2 a través de HIE2, pongo HIE2, entonces esa no, y a esta le pongo de nombre HIE2, ¿ah? Ya tengo el HIE2, y estoy, entonces ahora, este es el emisor 2, le vamos a poner el nombre. Por el momento vengo poniendo tranquilamente los nombres porque si no me voy a perder. O sea, cuando todavía no soy experta, lo hago despacito. Emisor 2. Sigo mirando. Digo, el emisor 2 se comunica
con masa, perdón, el emisor 2 está cortocircuitado a través del capacitor C2, por lo tanto, el emisor 2 se pone a masa, ¿sí? Voy a dibujar ahí una línea y ahora le pongo la masa, ¿sí? Y ahí está. Dibujado el emisor 2 está puesto a masa por el capacitor C2. Y el emisor 2 se comunica con el colector 2 a través del generador controlado HFE por IB2. Y voy a mirar el sentido. Antes de ponerlo al generador, voy a mirar el sentido. Digo, la corriente va desde el emisor hacia el colector. O sea, ¿sí? ¿La estamos viendo a la flecha? ¿Sí? Va de emisor hacia el colector, apunta, ¿no es cierto? Apunta hacia el colector. Por lo tanto, este generador controlado que estoy por poner, lo voy a poner que apunte hacia el colector. Entonces, este generador controlado se llama, este es HFE2 por IB2. Ok. Lo voy a unir y digo, este punto es el colector 2. Aquí tengo el colector 2. Ahí estoy en el colector 2. Y ahora digo, el colector 2, sí, perdón, el colector 2 se une con el emisor 1. Entonces voy a tener que unir el emisor 1 con el colector 2. ¿Sí? Y ahí lo tengo el modelo hecho. Ahora digo, tensión de salida. La tensión de salida la estoy tomando sobre el colector 2. O sea que la tensión de salida la tengo acá. Voy a hacer ahí. Ahí tengo la tensión de salida. Entonces digo, la tensión de salida se desarrolla sobre la resistencia RE. Voy y miro hacia qué es la tensión que se desarrolla sobre esta resistencia RE. Por lo tanto, tensión de salida será corriente por tensión. ¿Y qué corriente circula por RE? Circula la corriente IB1, circula la corriente HF1 por IB1 y circula más la corriente HFE2 por IB2. Entonces, lo podemos escribir, ¿sí? Y voy a poner que la corriente que circula, o sea, la corriente que se llama IE, le voy a poner, es igual a IB1 más HFE por IB1 más HFE2 por IB2. ¿Sí? Y esa es la corriente que circula por IE. Vamos a permitir que un compañero se nos una, que está pidiendo entrar. ¿Sí? No sé, bueno, no lo puedo dejar entrar. Esa es la corriente IB. Ahora digo, la tensión sobre la resistencia, entonces la tensión B sub E va a ser igual a la corriente IE por el valor de la resistencia RE. Entonces, como vemos, la tensión de salida, perdón, la tensión B sub E es lo mismo que la tensión de salida. Esta tensión de salida está expresada en función de IB1 y de IB2. Le voy a poner B sub 0. Tensión de salida IE por RE. Entonces, y la tensión de entrada, que es la tensión que desarrolla RS, será IS por RS. Vamos a escribirla. Tensión B sub S va a ser igual a IS por RS, IS por RS, IS por RS, más, voy a mirar, y tengo más la tensión que aparece sobre HIE1, o sea, más HIE1 por IB1, más, y tengo la tensión sobre R, más la tensión sobre RE, y cerré la masa, más I sub E por RE. I sub E por RE.
Listo, tengo expresada la tensión de entrada. Y tengo dos inconvenientes. Primero, no conozco IS y segundo, tengo todo en función de IB1 y de IB2. Tengo que resolver ambas cosas, ¿sí? Tengo dos maneras de solucionar esto. Bueno, primero vamos a solucionar lo de IB1 y de IB2. Yo tengo que encontrar una relación entre IB1 y IB2. ¿Dónde la voy a encontrar siempre? Me voy a ir a buscar donde se unen IB1 y IB2. Me voy a buscar esa parte del circuito que está acá. Y acabo de ver acá que IB2 es igual a HF1 por IB1. Y lo veo acá, ¿sí? Porque el colector 1 coincide con la base 2. Entonces, la ecuación que me está faltando es que IB2 es igual a HFE1 por IB1. Y listo, tengo solucionado y podría llegar a calcular hasta aquí la tensión. Pero a mí me piden respecto, le voy a llamar a este punto B sub S', ¿sí? B sub S, bueno, como no sé escribir prima, voy a llamarle B sub S1. Por lo tanto, ¿no es cierto? Fíjense en que B sub S1, voy a copiar y lo voy a pegar, y de B sub S1 es igual a lo mismo menos, ahí está, ay, ya se me fue acá. Entonces, tengo que B sub S1 es la tensión que se desarrolla en HIE1 más RE1. Entonces, la primera opción que yo tengo, como dije, lo puedo resolver de dos maneras. Una manera es hacer B0 sobre B sub S1, que ya tengo todo para resolverlo. Y luego, ¿sí? Y luego calculo B sub S en función de B sub S1, como un divisor de tensión. ¿Se entiende eso? Lo vamos a hacer de esa manera para que vean, porque la segunda manera es que yo encuentre una relación con I sub S, ¿sí? Y decir la tensión que se desarrolla sobre la resistencia sobre el paralelo de R1 y R2 es igual a la tensión que aparece sobre HIE1 más RE. Por lo tanto, de esa manera yo voy a poder expresar la corriente. ¿Lo hacemos de las dos o lo hago de una sola? Silencio de radio, no sé. De las dos. Bueno. Bueno, vamos con la solución 1, ¿sí? Primera solución. Voy a calcular I sub S, ¿sí? Y lo que voy a decir es que le voy a llamar, perdón, voy a calcular primero R12, le vamos a llamar, ¿sí? A la corriente que circula por las resistencias R1 y R2. Entonces, I12, ¿sí? No hay subíndices acá, por R1 en paralelo con R2 es igual a IB1, yo estoy escribiendo de memoria, por HIE1 y por, más RE por IE. Aceptar. ¿Estamos? Mírenla en la ecuación. Acabo de decir que la tensión sobre el paralelo de R1 R2 es igual a la tensión sobre esto. De acá yo tengo que despejar no sé dónde se me fue. Ahí está. Canceles, no. De acá, no sé por qué no se abre. Quiero abrirlo para... ya sé por qué no se abre. Ahí está. De esta ecuación yo tengo que encontrar cuánto vale I12, que hemos dicho que es la corriente que circula por... Entonces, de esta ecuación yo encuentro I12 igual a... ¿Estamos? La despejo. IB1, y acá me va a quedar en función de IB1 y de IB2, que de esa manera ya no tengo problema. Ahora digo, me falta algo más. Una vez que yo tengo esto, digo I sub S, que es la que necesito, va a ser igual. Voy a poner más abajo para que se vea. I sub S va a ser igual a I12 más I sub B1. I sub B1.
y lo tengo resuelto. ¿Estamos? ¿Se entiende esto? Esta sería la primera manera de resolver. La puedo poner acá si quieren. A esta la vamos a poner ahí, ¿sí? Que esa sería lo común para todas. Entonces, de esa manera, una vez que yo tengo I sub S, voy a hacer, lo que seguiría es que haga B sub 0, una vez que tengo eso, voy a hacer B sub 0 sobre B0 sobre B sub S. Igual, lo calculo de esa manera. Y ya tengo calculada B0 sobre BS. Estamos, o sea que tuve que calcular la corriente IS, que es la que circula por RS. IS por RS más HIE1, ¿sí? IS por RS más IB1 por HIE1 más RE por IE. ¿Entendido hasta acá? ¿O los he perdido en el camino? Si alguien me... Sí, profe, sí Sí se se entiende. entiende. Bueno, vamos al segundo método, ¿sí? Que yo dije, lo puedo hacer de dos maneras. El segundo método es calcular en función de BS1. Para calcular en función de BS1, o sea, vamos con el segundo y digo, yo voy a calcular, ¿no es cierto?, BS1, perdón, B0 sobre BS1, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer. Para calcular B0 sobre BS1 ya tengo todo, porque B0 es IE por RE y ahí B me va a quedar en función de IB1 y de IB2. Le voy a poner a aceptar y después vuelvo a entrar. Entonces, para calcular B0 ya tengo todo. Y para calcular BS1, acá tengo que es BS1, es IB1 e IB2. O sea que acá, con estas ecuaciones, yo puedo calcular B0 sobre BS1. Pero a mí no me están pidiendo B0 sobre BS1, me están pidiendo B0 sobre BS. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular la impedancia de entrada, total, después me la piden el inciso B, la impedancia de entrada que veo hacia allá, ¿sí? Entonces, y digo, la impedancia de entrada sería, voy a continuar, perdón, y digo, la impedancia de entrada que ve BS1, estamos, la impedancia que ve BS1, lo que ve BS1 es HIE1 más 1 más HF, o sea, más RE, o sea, por, sería 1, HF1 más 1 más HF2. Eso sería lo que, la corriente que circula por IE. O bien digo BS1, hagamos de cuenta que BS1 está acá, ¿sí? Va a ser BS1 sobre IB1 va a ser la impedancia. Entonces yo digo BS1 es igual a IB1 por H IE1 más RE por IE. Acá yo tendría que reemplazar, ¿sí? Y decir BS1 es igual a IB1, dijimos, por H IE1 más, y en vez de IE, más RE por, y en vez de IE tendría que poner IB1, o sea, lo que encontramos, IB1 más HFE por IB1, y me va a quedar más HFE2 por HFE1. Yo estoy resolviendo en mi cabeza, chicos, ¿no? Por IB1. Yo ya hice reemplazos en mi cabeza y con eso encontré esto. ¿Sí? Entonces, eso es B sub S1. Ahora bien, la impedancia de entrada, o sea, B sub S1 sobre IB1, ya lo puedo calcular. Y esa sería la impedancia que está mirando B sub S1.
¿Estamos? Entonces, yo ahora estoy haciendo un modelo, un minutito, que es este. Voy a copiarlo acá, ¿sí? ¿Sí? Y a esta le estoy llamando Z, no sé, ZIN1, ZIN1. Pongo la masa, ¿sí? ZIN1 es lo que acabamos de calcular y es la impedancia que está viendo BS1. O sea que sería BS1 sobre IB1. A esta es la que estoy llamando ZIN1. ZIN1. ¿Estamos? Y yo estoy con este modelo. Ahora bien, ¿no es cierto? La tensión B sub S' es la tensión que yo tengo en este punto. B sub S1 es la que yo tengo en ese punto. Por lo tanto, ahora yo ya puedo calcular como un divisor de tensión, porque puedo decir que B sub S, o bien B sub S1 es igual a ZI1 en paralelo con R1 en paralelo con R2, no sé qué he puesto ahí, en paralelo con R1, en paralelo con R2, ¿sí? ZIN1 sería en paralelo con R1, en paralelo con R2, sería lo que mira hacia allá, ¿sí? Y luego dividido en R2, en el paralelo más R7. Vamos a continuar acá, ¿sí? Continúo escribiendo acá. Entonces ahora yo digo, B sub S1, B sub S1, mirando ese divisor, va a ser igual a, y voy a poner paréntesis, R1 en paralelo con R2 en paralelo con Z in 1, cierro el paréntesis, dividido, abro el paréntesis, con RS más R1 en paralelo con R2 y en paralelo con Z in 1. Y esto por, todo esto por, o lo pongo acá, B sub S. Entonces, ahí lo que acabo de hacer es el divisor de tensión, ¿no es cierto? Entonces, de ahí ya puedo despejar B sub S y calcular, o sea, o bien reemplazar en vez de BS1, pongo este valor y ya voy a calcular B0 sobre B sub S, ¿sí? Cuando paso al inciso B y me pide la impedancia de entrada, y ya aquí me quedó clarito que la impedancia de entrada es R7 más el paralelo de R2 con R9 y con ZIN1. O sea que la impedancia de entrada ya la tengo determinada y a ZIN1 ya lo calculé, ¿sí? Entonces, podría haber hecho de las dos maneras. A este no le puse método 2. Este es el segundo método. Y este era el método 1. Y era una I. Entonces este es el método 1. Bueno, y de esa manera ya la tendría. Ahora me dice que calcule, me decía el problema, que calcule la máxima tensión de salida, la máxima tensión de entrada para que la salida no presenta distorsión. Y miren lo que me da el punto de polarización y la corriente de polarización. Me dice que la tensión colector-emisor es 6 milivoltios y que la corriente de colector del transistor 2 es de 50 miliamperes. Entonces, si yo tengo que calcular la tensión que tengo acá sometida, ¿sí? La tensión de polarización, la tensión de continua, y digo, esta a la alterna que yo tengo en el colector 2 aparece montada sobre un valor de continua que va a ser la corriente de continua que circula con RE, ¿sí?
sea, me acabo de poner los lentes de ver continua y digo, ¿y qué corriente de continua circula por RE? Circula la de emisor 1 más la de colector 2. ¿La ven a esa? Entonces, I de emisor 1 más I de colector 2, ¿no es cierto? Calcularé la corriente de continua que circula por acá y voy a tener que la tensión de salida está montada sobre ese valor de continua. Por lo tanto, y el otro extremo será el valor de BCC, que es 15 voltios. Por lo tanto, voy a tener que ver cuál es el mayor pico, si el positivo o el negativo, cuál es en realidad, cuál es lo máximo que puede crecer, y para eso voy a ver la menor de los tamaños. Entonces, voy a determinar de esa manera B0 máximo, y una vez que tenga la tensión de salida máxima, la divido en esta ganancia que acabo de encontrar, y voy a tener la máxima tensión de entrada. ¿Dudas, chicos? ¿Dudas? No, profe. Bueno, esto lo subo ya nomás, ¿sí? Vuelvo a la reunión, ¿sí? Detengo la grabación y ahí está. Profe.